Un cordial saludo para todos los televidentes del canal Filadelfia Televisión y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Un abrazo fraterno desde Filadelfia, Caldas. Este es el programa El Café de la Tarde y hoy nos acompaña la doctora Valentina Penagos. Ella labora en el Hospital San Bernardo. ¿Qué tal, doctora? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ya me presentaste, mi nombre es Valentina Penagos, soy médica rural del Hospital San Bernardo. Llevo aquí más o menos un mes pasadito, vengo de Cali. Oh, bienvenida al Valle del Cauca, aquí pendiente. Valle es valle, lo demás es loma. Muchísimas gracias por venir, doctora. Háganos una biografía acerca de más a fondo de lo que, quién es Valentina Penagos, quién es su familia. Háblenos pues vida y milagros, queremos saber todo de usted. Bueno, pues le cuento, básicamente toda mi vida crecí en Cali, realmente es como la primera vez que voy tan lejos de mi casa. Soy una persona demasiado familiar, soy la segunda hija de 3 hijos. Nada, pues los 3 somos profesionales en estos momentos, vengo pues de una familia, como ya te dije, demasiado unida, realmente no estamos acostumbrados como a salir de nuestra zona de confort, es como la primera vez que realmente vivo como una experiencia así. Al principio obviamente el choque cultural, porque a pesar de que estamos en el mismo país, diferentes departamentos, las personas son bastante distintas. El clima, sí, yo estoy acostumbrada a muchísimo calor. El frío acá me ha dado muy duro. ¿Verdad? Perdón, y yo digo que esto aquí es súper caliente, imagínate. No. Oh, Dios mío. No. Y la comida, ¿cómo? O sea, ¿ha sido muy fuerte el cambio o es casi igual? Pues respecto a la comida, obviamente por ser un municipio pequeño, pues se ve más limitado en cuanto a cosas que uno come. Obviamente Cali es una ciudad principal, claro. Vemos muchos restaurantes de cadena, uno está pues acostumbrado como a más comida chatarra, comida rápida, pero no, ha sido buena la adaptación, en ese sentido no siento que me ha dado realmente como tan duro el cambio. Igualmente las personas han sido muy acogedoras acá, son muy amables, entonces eso ha sido un punto a favor bastante grande. Doctora, cuéntenos algo, de pequeñita, cuando adulta, ¿quería ser doctora? Sí, realmente puedo decir que yo era la típica niña que listo, obviamente jugaba con Barbies y todo, pero lo principal era que pasaba mis tardes canalizando mis peluches, tomándole imágenes, sin ni siquiera saber como mucho al respecto. Siempre dije como si no es modelo, actriz, obviamente voy a ser médica, y desde muy pequeña, desde ya en primaria, bachillerato y todo, me enfoqué muchísimo como para poder lograrlo y definitivamente siempre ha sido mi primera opción en todo sentido de la palabra. Fue duro todo ese lapso de tiempo estudiando, porque son ¿cuántos semestres? Son 12 semestres, son 12 6 años. 6 años, y por lo que nosotros hemos podido, al menos yo, por lo que he podido ver, es una carrera difícil. ¿Cómo le fue con eso? Bueno, sí, realmente es una carrera muy difícil, pero creo que es una carrera que requiere muchísima organización también. No es mentira cuando dicen respecto a los trasnochos, respecto a las horas estudiando y todo eso, pero siento que la base de todo es una buena organización. Yo principalmente soy una persona muy mala para trasnochar, entonces siempre desde el inicio de la carrera me propuse de que lo que fuera a trasnochar era porque realmente no tuviera otra opción y no porque iba a pasar mis noches estudiando. Así fue desde un principio. Yo desde pequeña, mis papás me acostumbraron a estar en distintos deportes, aprender otros idiomas, aprender instrumentos, entonces siempre he estado muy ocupada, siempre he hecho como muchas tareas a la vez, por lo que organizarme con el tema de la medicina, puedo decir que si trasnoché 5 veces en toda la carrera estudiando fue mucho, ya obviamente exceptuando pues los turnos nocturnos y todo lo demás, pero el apoyo principalmente de mi familia, obviamente haber estudiado también en mi casa sin salir de ella, fue también un punto a favor, porque pues obviamente uno no vive como la independencia o el hecho de ser foráneo, como ahora lo estoy viviendo. Claro que sí, y yo siempre he dicho, esa acumulación de trabajos pequeñitos es ese trabajo grande, entonces hay que irlos haciendo uno a uno, ir evacuando para que no nos coja tanto la tarde. Salsera. Sí, soy salsera,
muchísimo, ¿verdad? obviamente sí, realmente pues en Cali el ambiente es de salsa, entonces sí, la verdad me gusta mucho, obviamente comparto muchísimos otros géneros musicales, pero pues la salsa es la salsa. Claro que sí. ¿Qué tal le ha parecido Filadelfia? A excepción de que dice que el clima, claro, le pega fuerte porque ella viene de un clima demasiado caliente como es el Valle del Cauca y Cali, que es la capital, pero aquí ya es un clima un poco más fresco. ¿Cómo le ha ido? No solamente con el clima, sabemos que le ha ido un poquito fuertecito, pero somos de costumbres. ¿Y qué tal le ha parecido Filadelfia? Bueno, pues hasta ahora me ha parecido muy bien, de verdad, como que la facilidad que hay para encontrar las cosas, todo queda muy cerca, necesito algo solamente paso la esquina, camino 3 pasos, 5 pasos, como digo, pues las personas son muy amables, Cali puede ser una ciudad espectacular, pero en temas de inseguridad es muy complicada, entonces acá es como la tranquilidad de que puedo salir de mis turnos noche muy temprano, no pasa absolutamente nada, en la noche igual, puedo pasar por calles solas, no me siento insegura, no me siento desconfiada, y uno aprende como a conocer a las personas que están a su alrededor, entonces se lo aprenden también a identificar a uno se acuerda de la persona que le consultó por la gripa, la persona que se cortó, y pues uno va reconociendo caras y eso es muy chévere que lo empiecen como, ay, la doctora, hola doctora, ¿cómo está? Me parece muy chévere, uno se siente de verdad que un personaje muy importante pues en el pueblo. Los paisajes también me parecen hermosos. Yo estar bajando pues de mi casa al hospital y ver las montañas atrás me parece espectacular. Entonces, la verdad sí he aprendido como a encontrar un hogar aquí, pues en el poco tiempo que llevo, pero sí es algo muy diferente a lo que normalmente vivo pues en una ciudad muy grande. Claro que sí, felicitaciones porque ven usted una gran calidad humana, además que es usted de las doctoras que pasan por el lado de los pacientes y saludan, porque a mí me pega fuerte cuando yo voy al hospital a alguna consulta y veo que un doctor o una doctora pasa por un lado y no, o sea, ni siquiera un gesto de saludo me deja un vacío y yo, qué pereza que me toque con ella, voy a buscar otro médico mejor, o sea, sí me entiende, pero sí, veo en usted una gran calidad humana, que la gran fuerza universal siempre la mantenga así, con esa calidad tan maravillosa. Y vamos a enfocarnos en lo que se basa el programa del día de hoy, que es la pólvora, porque estamos en estas festividades navideñas donde la gente aún no ha tenido conciencia de lo que puede llegar a ser la pólvora en el organismo. La doctora nos va a comentar acerca de todo ello. Es bien importante, como hemos escuchado por ahí, puede ser una frase cliché, pero se las voy a decir: para que no apagues tu Navidad, no enciendas pólvora. Doctora, ¿qué es la pólvora? ¿Qué es esto? Bueno, básicamente la pólvora, no podría hablarte mucho de historia, pero estamos acostumbrados a que es un juego pirotécnico, obviamente que visualmente es muy lindo. Las luces, pues obviamente que genera, la emoción que genera, el hecho de que sea igual a celebración, porque obviamente es algo que quemamos o se quema en épocas de celebración, pero así como es muy lindo visualmente, es algo realmente peligroso y que pues obviamente a lo largo de la historia han sido cosas que las personas pues han dejado que se salga como de las manos, se ha perdido realmente el control total de ello, y hemos permitido que cualquier persona pueda hacerlo, tanto pues como la venta pues libre de la pólvora, que cualquier persona realmente puede ir a comprar pólvora sin ningún problema, así como también el hecho de quemarla. Entonces a lo largo termina siendo más lo perjudicial que lo que realmente son segundos, minutos de lo que uno disfruta ver una pólvora. Es verdad, si me permite, doctora, químicamente la proporción exacta para la pólvora negra, vamos a hablar de la negra, el 75% de nitrato de potasio, 13% de carbono y 12% de azufre. Hay una pólvora menor, pues ya viene con otros componentes, pero casi por lo regular es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí en nuestro municipio y en los juegos pirotécnicos que tanto gustan, pero que tanto daño hacen. Bueno, si la doctora me permite, quiero hacer una acotación. En Colombia el uso de la pólvora está regulada principalmente por la Ley 2224 de 2022, que establece el marco normal para su fabricación, transporte y almacenamiento, también comercialización, buscando proteger la vida, especialmente de niños y adolescentes, con fuertes sanciones que pueden llegar a ser de 300 salarios mínimos legales vigentes, y complementada por la Ley 670 del 2000
2001 que reglamenta por los decretos 2174-2023, permitiendo a las alcaldías regular localmente y exigiendo licencias para las personas que la manipulan. A mí me llena de tristeza que les den pleno albedrío a las alcaldías de cada región, de ser autónomos de si manejan pólvora. No, yo pienso que no se debería manejar pólvora en ningún momento, porque es demasiado dañina, no solamente para las personas, sino también para los animalitos y también para el medio ambiente. Más adelante estaremos hablando de ello. Doctora, cuénteme entonces, ¿qué hacer en caso de una quemadura con pólvora? Porque a veces nosotros los padres estamos seguros de que nuestros hijos no están manipulando pólvora, pero se van con amiguitos y empiezan a manipular, uno no sabe, el niño viene llorando que se quemó, ¿qué se puede hacer? Bueno, inicialmente siento que a nivel de la medicina todo empieza por una prevención, ¿listo? Siempre obviamente buscamos cómo reaccionar ante ya cuando ocurre la desgracia, pero inicialmente empecemos con la prevención. Entonces, básicamente es lo mismo cuando tratamos de pronto sustancias que son tóxicas, es no tenerlas en lugares que son accesibles para otras personas que pueden desconocer qué es. En este caso, pues los menores de edad, independientemente que sea 1 año, 2 años, 17 años, todos los menores de edad, ¿sí? Entonces, obviamente es muy difícil poder controlar la compra de pólvora entre las familias, entre las personas mayores, pero sí lo que podemos hacer es no dejar esa pólvora en un lugar donde un menor de edad pueda acceder a ella sin tener como el conocimiento de qué es lo que está manipulando. Iniciemos por ese pedazo. Hablando ya en un panorama donde ha ocurrido una desgracia, pues obviamente somos colombianos, estamos acostumbrados a tratar muchísimas cosas, inicialmente como de la salud, con remedios caseros. ¿Listo? Es muy importante que no toquemos ese tema. Lo primero que se debe hacer ante una quemadura de pólvora, ante cualquier lesión de pólvora, es lavar. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es lavar la zona afectada con agua tibia, templada, listo, ni agua fría, ni hielo, ni agua caliente, es agua templada de la llave, listo. Aproximadamente unos 20 a 30 minutos dejar que el chorro caiga directamente en la herida afectada. Listo, no vamos a aplicar ningún tipo de sustancia, ni crema dental, ni crema humectante, listo. Ni café, que a veces en las quemaduras ni echan café. Exacto, ni sal, ni azúcar, es lo más común que se hace ante una quemadura, pues que uno dice como por una olla, por un agua caliente y todo. Entonces, ¿qué se busca cuando se deja regar como el agua en la zona afectada? Es que esas esquirlas de pólvora salgan de ese lugar afectado, ¿listo? Y sigan quemando o sigan produciendo la quemadura de esa zona. Yo recomiendo que ante cualquier lesión o cualquier quemadura, específicamente por pólvora, que es un problema de salud pública, como primeros auxilios, el agua. ¿Listo? En caso tal de que obviamente se trate de una mutilación, se trate de una lesión que ya vemos abierta, hacer pues una compresión, ¿listo? Del lugar de sangrado, en caso tal de que haya lugar de sangrado, por lo que es importante tener obviamente un botiquín de primeros auxilios, y en caso tal de que haya un incendio, porque la pólvora también puede ocasionar el incendio, ya sea de la persona, de objeto, tener el extintor. Ya cuando se realiza eso, como paso inicial, lo principal es acudir a un centro de salud, independientemente del nivel que sea, es acudir al centro de salud, que sea un médico o al menos valga la redundancia, personal de salud, quien se encargue de valorar la lesión afectada y determinar qué tipo de grado es, qué superficie está comprometiendo y asimismo, pues, darle el manejo que requiere. Hablando acerca un poquito, yéndonos un poquito atrás, cuando la doctora dijo cómo almacenar esa pólvora, yo pienso que si de pronto alguien dice, vamos a meter esa cantidad de pólvora que tenemos guardada para la Navidad, para el 24 o para el Año Nuevo, que no debería ser, no quememos el dinero, no guardarla de pronto en sitios donde pueda tener contacto con calor, quizá con alguna estufa, ¿cierto? Sí, donde el calor radiante de pronto del sol o de pronto de una plancha que esté conectada. Yo pienso que eso es como que es más delicado, hay que poner mucho cuidado con eso, tener un sitio en especial donde esté fresca, que de pronto no se vaya, como dijo la doctora ahorita, no se vaya a encender
o no vaya a causar un incendio, porque cuántos incendios se han visto por ello. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones que está dando la doctora. Doctora, otra forma de prevenir los accidentes con pólvora, hablemos un poco acerca de lo que son las tales chispitas mariposas que los padres creen que son totalmente inofensivas para los niños. ¿Qué se debe hacer con esto? ¿Es aconsejable, no es aconsejable? ¿Qué se debe hacer? Bueno, pues las tal llamadas chispitas mariposas es normalmente como la pólvora socialmente más aprobada para que un niño manipule, ¿sí? Porque pues obviamente no explota, vemos que aparentemente pues no genera como un mayor daño, pero realmente corremos o podemos correr el mismo riesgo que va a generar pues una pólvora que nosotros consideramos mayor, por decirlo en ese sentido. ¿Por qué? Porque obviamente involucra tener un encendedor a la mano, un fósforo, listo, hacer pues manipulación del fuego, cosa que no es recomendable en un menor de edad, independientemente que el adulto sea quien lo maneje, eso es fuego realmente. Entonces va a provocar los mismos accidentes, tal vez no de la misma gravedad, pero el hecho de que un menor sea solo, siempre vemos como un grupo de niños con muchas chispitas mariposas y nunca vemos al adulto ahí, obviamente se presta para muchos más accidentes. Es cierto, entonces, que los padres de familia estén supervisando en esta Navidad todo paso que los niños den, porque uno no sabe, de pronto dentro de la casa se les inculca, a los niños se les endilga y se les dice que la pólvora no es buena quemarla, que mucho cuidado con ello, pero de pronto con los amiguitos en la calle uno no sabe, están quemando y les da por quemar ellos también, entonces estar muy prevenidos con los niños. Doctora, ¿qué podría pasar entonces? Vamos a hablar acerca de algo que siempre se presenta en estas festividades, que es la revoltura de pólvora con alcohol. ¿Qué puede pasar con eso? Y una persona dice, no, yo estoy enseñado, ya tiene como 50 o 60 tragos encima y él dice que va a quemar pólvora. Qué miedo, ¿no? Sí, pues a ver, estamos en un municipio muy pequeño que, más de ser estas festividades realmente donde más se presentan intoxicaciones por alcohol, pues obviamente vemos muy seguido que acá las personas pues consumen bastante alcohol. Es algo que yo he notado muchísimo desde que estoy acá. ¿Qué pasa con eso? Que siempre uno, cuando tiene alcohol encima, uno se cree invencible. ¿Listo? Okay. Pero pues lastimosamente, bajo los efectos del alcohol, uno pierde muchísima seguridad en cuanto a la parte motora, ¿listo? En cuanto a la parte visual, porque pues obviamente vemos borroso, no nos sentimos estables cuando nos paramos, cuando caminamos, ¿listo? Entonces, bajo ese estado es más frecuente que hayan mutilaciones y más allá de pronto que sea la persona que enciende la pólvora que se lastime a ella misma, es el daño que puede generar frente a otros, porque obviamente no va a dimensionar, si yo estoy bajo los efectos del alcohol, no voy a dimensionar qué tan lejos, qué tan cerca están las personas a mi alrededor. Total. Entonces, listo, yo me puedo lastimar a mí mismo, que obviamente pues no lo queremos, pero tampoco estoy previniendo cómo puedo lastimar a las demás personas que puede que no estén bajo los efectos del alcohol, pero las personas pues en plena confianza o simplemente tranquilas pues confían en la persona que está encendiendo la pólvora y terminan pues causando daños a otras personas. Bueno, y las personas que manipulan la pólvora de pronto no tienen el hábito de irse a lavar las manos mientras están compartiendo, de pronto el llevarse las manos a la boca, la nariz, los ojos untados de pólvora, ¿qué podría causar en ellos? Bueno, pues ya mencionaste como las sustancias químicas que realmente contiene la pólvora. Lo mencionaste, realmente nunca vemos a una persona que manipula pólvora lavándose las manos. A la final son sustancias que pues obviamente luego ingerimos en nuestro cuerpo, son toxinas obviamente que pueden pues producir obviamente muchos efectos adversos, ¿listo? Ya sea intoxicaciones o simplemente reacciones alérgicas, listo, más que todo pues a nivel ocular, que es como lo que más solemos hacer, que es como sobarnos los ojos, todo lo demás. Entonces es muy común que lleguen las personas pues con alguna reacción alérgica frente a esto, listo. Entonces muy importante. El tema principal de acá es el no uso de pólvora, listo, pero como hay poco control sobre eso y a la final hay poca conciencia, es también prevenir
ese tipo de cosas. Entonces, si hay algún tipo de manipulación de la pólvora, si vamos a prender pólvora, lo primero que se debe hacer es lavarse las manos, listo, porque no nos estamos dando cuenta, no estamos viendo cuántas toxinas están quedando en nuestras manos, listo. Es cierto. Hablemos un poco acerca del detonante. Cuando se sucede la detonación, ¿puede afectar nuestros oídos? Este ruido tan que uno dice, Dios mío, para las personas que de pronto podemos tener problemas con el espectro autista, suena de una forma. Les voy a comentar, cuando los niños tienen algún problema con el espectro autista, la doctora nos puede confirmar, los niños escuchan y los invitan a un cumpleaños y están cantando los niños, cumpleaños feliz. La persona que tiene ese problema de autismo lo escucha como cuando uno está en un concierto y está a un lado de esas cabinas que producen tanto sonido y para uno es totalmente normal, pero para ellos se siente de una forma impresionante. ¿Cómo podría afectar la pólvora la audición? Bueno, pues en general definimos, o pues el término médico para nosotros respecto a esa disminución de la audición o la pérdida de la misma es hipoacusia, ¿listo? ¿Qué pasa con eso? Básicamente, cualquier ruido fuerte prolongado nos puede causar una hipoacusia. Lo vemos muy común, o lo he visto también muy común acá, de las personas que trabajan en los bares, en discotecas, que al verse pues expuesto como a ese sonido de los parlantes, y aquí en cualquier parte, genera una hipoacusia a largo plazo, ¿listo? Pero también podemos tener lesiones del oído que pueden estar relacionadas con un evento agudo. ¿Qué quiere decir que sea agudo? Que no necesitamos que pase en 6 meses, 1 año, 2 años, sino que puede ser un evento que específicamente fue tan fuerte que nos generó la lesión. Entre esos, pues, una ruptura de tímpano. Podemos hablar de un caso extremo, pues, que una persona esté demasiado cerca al lugar donde queman la pólvora y de verdad sean de esas pólvoras que uno dice, suena durísimo, y donde esté, así esté a 5 cuadras, la escucho, ¿listo? Entonces sí, definitivamente está comprobado que puede producir lesiones tanto reversibles como irreversibles, pues, del oído, y muchísimo más también para la persona que la quema y está acostumbrado a quemarla. Continuamos con el café de la tarde con la doctora Valentina Penagos. Ella labora en el Hospital San Bernardo de nuestro municipio. Y le vamos a preguntar, ¿la pólvora de pronto tiene efectos residuales, doctora? ¿Residuales en qué sentido? ¿Sé más específica? En que de pronto puede causar algún malestar en las personas que la están manipulando a largo plazo. O sea, yo digo, no, hace 8 días estuve quemando pólvora, pero ya no tengo pólvora. O sea, puede quedar pólvora en el organismo. Bueno, en ese caso, pues considero que debe ser como una exposición un poquito más prolongada, ¿listo? Y debe ser de verdad un mal control de la pólvora. Recordemos pues lo que digo, o sea, pueden haber reacciones alérgicas, pero siento que las manifestaciones son como más inmediatas, por decirlo en ese sentido, ¿listo? Cuando hablamos de residuales, podemos hablar de una persona que obviamente sufrió una mutilación por pólvora, una quemadura por pólvora, que obviamente dependiendo del grado de la quemadura, pues vamos a darnos cuenta que la persona quedó bien, quedó mal. Conozcamos que hay, digamos, a partir de las quemaduras grado 2, que son grado 2 profundas, o grado 3, la persona básicamente va a quedar con esa zona afectada completamente muerta, porque pues obviamente destruyó como todas las fibras nerviosas de esa parte. Entonces, siento que las consecuencias o las complicaciones van a ser inmediatas, pero obviamente lo que va a generar sobre esa persona a largo plazo es diferente. Emocionalmente, ¿qué va a causar la persona que quedó mutilada? Emocionalmente, ¿qué va a causar la persona que quedó con la parte de la mitad de la cara quemada? Con el brazo quemado, que obviamente pues a nivel estético no se va a ver muy bien, ¿listo? Y algo que también considero que es muy común en la pólvora, que te lo mencioné también ahorita, es como la parte ocular. Digamos, a mí, yo no quemo pólvora, obviamente no estoy a favor de ella, pero lo que me suele pasar muchísimo, así esté a 100 metros de la quemada de pólvora, es que siempre me cae una esquirla en los ojos, y eso es una situación demasiado complicada,
porque no solamente listo, obviamente debe haber un lavado ocular, debe haber una revisión, debe haber todo, pero la molestia que queda después de eso, la irritación, la reacción, es muy incómoda. Y estamos hablando de que soy una persona que obviamente directamente no estoy a favor de la pólvora, pero estoy siendo un efecto colateral de la misma. ¿Listo? Entonces, la mayoría de reacciones van a ser inmediatas. ¿Listo? Pues debe ser ya como una exposición, un uso demasiado prolongada, que una persona se esté confiando de la misma y pues esté obviamente ingiriendo, inhalando, todo lo demás, todo ese tipo de toxinas. Pero realmente nos vamos a dar cuenta por lo pronto en las primeras 12 horas. Bueno, doctora, si alguien, más que todo niños, ¿cierto?, que son los más hiperactivos o inquietos, por descuido de los padres o de sus cuidadores, ingiere pólvora, come pólvora, de pronto se come un tote o se come un tronante o algo así, ¿qué podemos hacer nosotros si... ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que ese niño consumió pólvora? Que de pronto esa reacción que está teniendo al vómito podría ser el vómito. ¿Cuáles serían esos síntomas de que el niño o la persona ingirió pólvora? Bueno, pues realmente, obviamente, por la parte química que ya conocemos, que ya hemos mencionado pues a lo largo de toda esta charla, va a provocar una intoxicación, es lo más probable, dependiendo pues de la cantidad que haya ingerido esa persona, así mismo se va a manifestar. Pero principalmente, pues a ver, tenemos que evaluar primero los factores de riesgo. ¿Qué nos significamos con eso? Es que básicamente conocemos que en la situación del niño son padres de pronto un poco ausentes frente a la vigilancia, que conocemos que dejan la pólvora en cualquier lugar, tenemos en cuenta esas recomendaciones, y además de eso la persona o específicamente el niño va a manifestarse con síntomas gastrointestinales. Tú misma lo dijiste, dolor abdominal, náuseas, vómito, listo, vamos a ver con malestar. Normalmente a la final, así el niño, pues obviamente exceptuando que el niño no pueda hablar, siempre terminan diciendo, listo, es muy común, que eso normalmente pasa cuando hay una intoxicación por una sustancia, por un veneno con plantas y todo eso, que normalmente suelen guardarlos en los frascos de gaseosa. Sí. Siempre el niño termina diciendo, no, es que yo me tomé la gaseosa que había ahí, listo, y uno ya cae en cuenta, terminó tomándose el veneno que teníamos de las plantas. Entonces, realmente son síntomas gastrointestinales, debe ser pues ya como definitivamente una cantidad inimaginable pues de pólvora para que de verdad veamos que antes o primero que los síntomas gastrointestinales, pues el niño o el paciente pues demuestre que está definitivamente muy mal y está comprometiendo pues su estado hemodinámico, ¿listo? Ok, mientras vamos al hospital, ¿cierto? Mientras lo llevamos al hospital. Pero en el caso que de pronto el niño se encuentre en una vereda lejana, para traerlo al hospital, que de pronto no haya transporte, hay que esperar hasta el otro día, ¿no hay ningún problema? ¿O qué se le puede dar agua o algo, no? Pues lo ideal y lo que se hace normalmente ante un protocolo de una intoxicación por un agente químico es el lavado gastrointestinal, ¿listo? Sí. Con sustancias específicas que obviamente nos ayudan, como por decirlo así en términos fáciles, a inducir ese vómito, porque lo que necesitamos es sacarlo del sistema. Entonces, yo diría que es mejor no ponerse a inventar. ¿Listo? Ante síntomas gastrointestinales, igualmente es algo muy común que no necesitamos que realmente el menor esté comprometido. Vamos a ver que los padres van a llevarlo a urgencias, así sea solamente un episodio, 2 episodios de vómito. Realmente ya vemos a los niños en urgencias. Entonces ya sería nosotros como médico, el papel de nosotros, nuestro rol es indagar, listo, ¿de qué viene eso? Nosotros siempre pues preguntamos qué comió de pronto que le hizo daño, comió mucho dulce, alguien más está así en la casa, y ya más en esas festividades pues es indagar un poquito más frente al contexto que le cuento. Ustedes queman pólvora, de pronto qué estaban haciendo, dónde estaba el niño, listo. Entonces ya viene más que todo el rol como padres identificar como listo, qué le está pasando al niño, de pronto indagué, listo, dejé mal acomodada la pólvora, y nosotros como personal de salud también indagar sobre esas causas externas que pueden ser un factor para el niño pues que haya ingerido la pólvora. Ok, y en cuanto a las mujeres embarazadas, ese ruido, ese detonante, ese humo que uno respira cuando hay esa cantidad de pólvora, ¿puede causar problemas en el bebé, en el feto? Pues hasta el momento realmente no hay como un estudio
que nos pueda dar como conclusión qué afecta o no afecta al bebé. Siento que es algo ya de manera muy general. Obviamente las mujeres embarazadas son una población vulnerable, como lo son los menores de edad, como lo son los adultos mayores. ¿Listo? Entonces, pues cualquier persona, independientemente de quién sea, pues va a verse vulnerado por la pólvora, específicamente pues en los grupos que acabo de mencionar, ¿listo? Pero un estudio que diga que de pronto el humo de la pólvora o la pólvora va a causar que de pronto el niño salga con X o Y cosa, hasta ahora no ha sido, ni siquiera se le ha dado como la importancia para eso, ¿listo? Pero como te digo, pues obviamente las mujeres en embarazo son población sensible, a nivel hormonal, a nivel emocional, obviamente los ruidos van a afectarlos muchísimo más, el humo va a afectarlos muchísimo más. Entonces, de verdad, si somos este tipo de población y en general tomar la distancia necesaria, si queremos disfrutar de la pólvora, listo, está bien, disfrutar de la pólvora, pero a una distancia prudente, listo. Muy recomendable también lo que te conté, que siempre me cae una esquila en el ojo, no sé por qué, ya simplemente es como estoy ahí, una esquila en el ojo. Entonces, intentar que cuando explota la pólvora, listo, vemos, pero no mirar directamente hacia el cielo o esperar que acabe la pólvora, porque ahí es donde salen todas las esquirlas y es donde pasan los accidentes también. Hablemos un poco y someramente, doctora, del daño que puede hacer la pólvora en el organismo. Así someramente hablemos de la protrombina, de pronto de la ictericia, de estas cosas que se puede dar en algún caso. Bueno, listo. Pues como te mencioné anteriormente, ya van como ante una exposición bastante prolongada, sí. Incluso también teniendo en cuenta el caso que mencionábamos ahorita respecto a ingerir pólvora, listo. Obviamente por ser esos tipos de agentes químicos me pueden producir un fallo multiorgánico o pues me pueden comprometer algunos órganos, independientemente pues del nivel de intoxicación, ¿listo? Es lo mismo que ocurre con diferentes sustancias químicas. Puede que en su momento solamente sea una intoxicación que podamos resolver a nivel gastrointestinal, hagamos el lavado, todo lo demás, así como puede ser una exposición un poco más prolongada, lo que mencionábamos, que de pronto una vereda se demoren un poco más en llegar, y ahí es cuando vemos que comprometen diferentes cosas. Hasta el momento realmente no he visto un caso que yo pueda decir que por pólvora tuvo una falla multiorgánica, pero sí lo puedo decir ante venenos para plantas, insecticidas, todo lo demás, que generan que la persona termine en una diálisis, que la persona termine pues en una falla hepática, falla renal o diferentes situaciones. Bueno, hablemos, doctora, acerca de lo que puede pasar, o sea, de lo más traumático que puede pasar si una persona o un niño manipula pólvora y le puede explotar un volador de estos en la mano. O sea, hablemos de pronto de esos accidentes que pueden pasar, pueden llegar a ser fatales, ¿cierto? Claro que sí. Para que concienticemos la comunidad y que por favor pues no utilicemos pólvora en ninguna época del año. Podemos vivir y disfrutar. Yo a título personal no disfruto en ningún momento de la Navidad. Para mí ojalá no existiera Navidad, porque siempre tengo que ver lo que son las torturas con los animalitos. Es que me parece que una persona que tenga sus 5 sentidos no tiene por qué estar quemando pólvora sabiendo que le hace tanto daño al animal, que le hace tanto daño a la atmósfera y que hace tanto daño también para él y para los que están a su lado. Es que no, yo no concibo, qué bonito una Navidad. En mi casa no hay un bombillito de color, en mi casa no hay serpentinas, en mi casa no hay arbolitos, en mi casa no hay nada, porque me parece que es una tortura para los animales. No disfrutemos de la pólvora, disfrutemos en sí de lo que es el reencuentro con la familia, en compartir con ellos, pero de una manera, lo digo yo, sana, sin causarle, porque es que yo no concibo de que por mí un animalito sufra. Es mejor, si tenemos deseos de gastar, entonces vamos a comprar regalos, vamos a darle a los niños que necesitan, vamos a hacer una recolección de regalos y vamos a entregarlos a los diferentes barrios del pueblo, que me parece a mí que podría llegar a ser más viable, pero no quemar la pólvora, porque esto es totalmente funesto. Bueno, respondiendo a la pregunta de la situación más catastrófica,
dejando a un lado, obviamente, las lesiones oculares, todo que considero que es muy importante. Siento que lo peor que puede pasar es una amputación traumática. Obviamente conocemos que las amputaciones se pueden dar por distintas razones, listo, que en su mayoría son controladas por los médicos, es decir, que es una misma indicación médica, se realiza bajo una cirugía, listo, bajo un procedimiento, obviamente, sedación y todo, pero asimismo ocurren las amputaciones traumáticas. Y normalmente es lo que vemos de pronto, que la persona se accidentó, valga la redundancia, en un accidente de tránsito y entonces perdió la pierna, perdió el brazo, perdió lo demás porque entonces el carro le pasó por encima. Así mismo se puede ser ante una explosión no controlada, ¿listo? Específicamente por esa pólvora. Entonces, en una amputación traumática, nosotros como médicos no tenemos el control de que lo que queda de la extremidad o lo que queda pues de ese miembro del cuerpo quede en buenas condiciones, es decir, quede en buenas condiciones para futuro una prótesis, quede en buenas condiciones para salvar el pedazo restante, ¿listo? Al haber una explosión tan cerca en temas de distancia, van a haber muchas esquirlas de pólvora, así como hay esquirlas de bala, esquirlas de muchísimas otras cosas, esquirlas de pólvora, en lo cual obviamente pues esa zona va a quedar también contaminada, vamos a estar vamos a tener mayor probabilidad de que esa parte y esa zona se pueda afectar por esas mismas esquirlas. Entonces creería que ante esas explosiones o esas quemaduras es perder completamente la extremidad, en caso tal de que no sea una extremidad, que sea una explosión que comprometa de pronto la región facial, ¿listo? Donde obviamente vamos a poder comprometer nuestros ojos, nuestros oídos y obviamente pues ocasionando así una ceguera o simplemente pues perder completamente como el tema de la audición, ¿listo? Obviamente ya si hablamos ocasionando un incendio donde una misma persona por un mal control del fuego se puede incendiar ella misma, pues ya hablamos de un escenario completamente mortal donde por una quemadura grados profunda o grado 3 la persona obviamente puede fallecer porque pues hay una quemadura del más del 50% de la superficie corporal, ¿listo? Doctora, si de pronto alguien tiene un artefacto y le explota en la mano, le vuela un pedazo de la mano y este otro pedazo empieza a desangrarse, si no se puede coger un apósito, ¿cómo se hace ahí para evitar que se desangre? No, pues en el caso de que sí haya como una herida o una quemadura, una explosión que obviamente comprometa que sea abierta, sí, lo inicial es lavar, listo, lavar como ya había mencionado, con agua templadita, para quitar como los residuos que puedan quedar ahí en la pólvora, que es lo que más nos interesa porque no queremos esa zona contaminada. Igualmente el lavado se vuelve a repetir en el centro de salud donde se haga, donde se lleve, listo, pero si hay presencia de sangre, obviamente debe haber una compresión, listo, no torniquete, no nada de eso que de pronto vemos en las películas, que vemos que son como los primeros auxilios, no, es compresión de la herida, preferiblemente con una gasa o pues algodón, no, gasa estéril, más bien una compresa estéril, listo, por eso es muy importante tener un botiquín de primeros auxilios en todos los hogares. Ya si vemos que eso es muy complicado, pues con una prenda que tengamos a la mano que no haya sido afectada por la pólvora, es decir, que no veamos que sea de la misma persona pues que haya encendido la pólvora, que obviamente también puede estar contaminada con esas sustancias. Pero lo importante es hacer presión sobre la herida y acudir inmediatamente al servicio de urgencia sin ponerse a inventar. Ok, entonces se nos voló un dedo, ¿cierto? En la explosión. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos el dedo o lo dejamos perdido? Pueden buscar el dedo, se puede buscar el dedo, se puede acudir al servicio con el dedo, pero la probabilidad de que se pueda ser como reintegrado ya obviamente debe ser evaluada por un cirujano plástico, a lo largo pues también como con un ortopedista y todo lo demás, porque por ser por una quemadura obviamente el tejido queda afectado, queda negro, queda comprometido, queda contaminado, ¿listo? Lo ideal, o sea, yo realmente no puedo como tomar esa decisión pues siendo obviamente médico rural ni ninguno de los rurales que estamos en el hospital, ¿listo? Pero en cualquier caso donde haya una pérdida de alguna extremidad o de alguna parte del cuerpo, sí, se acude
con ese pedazo, preferiblemente envuelto en algo que lo pueda cubrir y no lo siga contaminando. Si se puede en hielo, pues al hecho de ser un dedo, obviamente pues es muy difícil yo ir a urgencias con un pie sumergido en un balde con hielo, pero sí puedo hacerlo con un dedo, pues con una falange, con alguna otra cosa. Y ya pues obviamente en temas de remisión, que valoración con especialista y todo lo demás, pues serían quienes deciden si se puede hacer la reintegración o no de la extremidad. Doctora, ¿por qué se dice quemadura grado 1, grado 2 y grado 3? Bueno, respecto a lo de las quemaduras, hay dos maneras de clasificarlas. La primera es por temas de grado, es decir, en términos fáciles para hacerlo en cuanto a profundidad. ¿Listo? Grado 1 pues compromete la primera capa de la piel, grado 2 se divide en superficial o profundo, ¿listo? Y grado 3 ya compromete las 3 capas de la piel. Obviamente a mayor el grado, pues mayor va a ser el compromiso. Como te digo, pues no es lo mismo que uno tener una quemadura de pronto por una ollita, por una vela, sí, que uno sale la ampolla, obviamente es doloroso, pero seguramente es un grado 1, un grado 2 superficial máximo, a ya tener compromiso pues de toda esa zona, donde vamos a perder todas las fibras nerviosas de esa zona y pues nos puede comprometer incluso ya hasta capa muscular. Y por otra parte, cómo también se puede clasificar es por el compromiso de la superficie corporal, ¿listo? Lo tenemos más que todo en cuenta cuando son grandes quemaduras. Pues si yo tengo una quemadura solamente en el dedo, pues es muy poco probable que yo vaya a clasificarla por superficie corporal, sino que solamente por grado. Mientras que si yo llego con todo el brazo izquierdo quemado, pues lo voy asimismo a clasificar por superficie corporal. Entonces nosotros como médicos, básicamente el cuerpo tiene como algunos porcentajes de divisiones, entonces digamos un brazo es un porcentaje, el otro brazo es otro porcentaje y así sucesivamente, y vemos qué porcentaje de la superficie corporal total, es decir, de todo el cuerpo, fue el afectado. Es nuestra manera de clasificarlo, asimismo darle el manejo a la herida. Ok, ¿cuál es el protocolo en el momento que llega un quemado a la unidad de salud? Bueno, el protocolo inicial, independientemente que se haya hecho o no la previa limpieza de la herida, es volver a hacerla, preferiblemente con la misma agua que ya mencioné o con solución salina, que es donde nosotros pues solemos hacer como la limpieza de todas las heridas, ya sea ocular o ya sea pues una herida en piel. ¿Listo? Y ya cuando clasificamos nos damos cuenta, por eso digo, cuál va a ser el manejo. Obviamente si alcanza a ser pues una grado 2 superficial, podemos manejarlo algo pues ya más tópico, como de pronto lo que conocemos como sulfaplata o cremas que nosotros pues son especiales para este tipo de manejos. Ya obviamente si son quemaduras de mayor como extensión o compromiso, pues es necesario hacer un desbridamiento, no hacer un desbridamiento. Nosotros pues obviamente al ser un hospital nivel 1 no tenemos muchísimos implementos para realizar eso, entonces se considera si es necesario una valoración por un especialista, que en este caso sería un cirujano plástico, que son los encargados de toda la parte de las quemaduras, y ya ellos deciden si es necesario cirugía en caso tal, porque muchas veces en eso termina ese desenlace, que necesitan una cirugía porque es que la zona afectada fue tanta que hay que quitarla, hay que desbridarla, es decir, limpiarla, o sea, como rasparla, listo, y eso nosotros no lo podemos hacer en un nivel 1, a menos de que obviamente sea más bien como una limpieza por esquirlas, una limpieza porque está sucia la herida, porque aparte de que explotó también se cayó y entonces con lo del pavimento se ensució, listo. Pero en términos generales esos son nuestros primeros auxilios, obviamente analgesia, hidratación endovenosa, listo. Ya si vemos que el paciente tiene una superficie corporal comprometida pues mayor, no va a ser posible canalizar a la persona. Eso sí es muy importante decirlo. Si llega una persona que más del 50% de su superficie corporal está comprometida, es muy poco probable que esa persona se le pueda administrar medicamentos por la vena. Ya toca hacer un procedimiento más a nivel intraóseo, es decir, canalizar directamente el hueso, y ya se vuelve un poco más complicado, ya se vuelve una urgencia vital y ya obviamente necesita un nivel 3, 4 de complejidad. Si la persona
que llega a urgencias, es menor de edad y está muy quemado, ¿ustedes deben llamar a la policía o eso se queda así? Porque se sabe que cuando un niño tiene un nivel que está quemado, un nivel alto, ya tienen que entrar con vías legales con bienestar familiar. O sea, ese niño se tiene que sacar de esa casa, de ese hogar, de ese núcleo y se pasa a otro lado. ¿Cómo es? Claramente la prioridad es la salud del paciente, independientemente que sea menor o no. Nosotros tenemos que, como personal de salud, garantizar estabilización vital, obviamente, pero sí ya entraría en temas de protocolo, negligencia, y eso ya se consideraría casi que abandono social, pues entraría comisaría de familia o entraría policía, entraría bienestar familiar, y ya obviamente son protocolos pues que debemos seguir con ellos siempre realmente que está involucrado un menor de edad, ya sea en accidente de tránsito, ya sea en accidente laboral, ya sea pues en un accidente de este caso pues de pólvora. Deben estar las autoridades claramente involucradas porque pues el interrogante ahí es dónde estaban los papás, qué estaban haciendo los papás, porque el niño estaba manipulando eso. Entonces sí, realmente ya se vuelven problemas legales también, pero por parte de nosotros estamos encargados de notificar obviamente el caso, pero también garantizar la salud del niño por encima de cualquier cosa. Doctora, entonces la consigna, la bandera en las Navidades es lo que usted dijo al principio, la prevención. Volvámosle a decir a todos nuestros televidentes, por favor, tengamos prevención con la pólvora para que no tengamos que sufrir consecuencias. Bueno, listo. Entonces, ya para finalizar esto, las recomendaciones generales dentro de lo más posible es el no uso de pólvora. De verdad, como que permitir a las personas que están autorizadas, que son los que están a cargo de estas cosas, pues manejarlo, no compra ni distribución de esa pólvora clandestina, que es también la que nos genera tantos accidentes. Obviamente esa charla la hemos enfocado completamente en la salud, en la afectación de la salud de las personas, pero obviamente también hay una afectación de animales, hay una afectación de medio ambiente, hay una afectación de muchísimas otras cosas, pero a la final son cosas que nosotros pasamos por encima porque siempre le damos prioridad a la salud humana, claro, total. Obviamente, y es como la manera para que las personas despierten y digan, sí me puede hacer daño a mí, no solamente a los perritos de la calle, no solamente a los gatos, entonces ya pongo cuidado. Entonces la recomendación general es de verdad no uso de la pólvora. Si la voy a disfrutar porque alguien más lo está haciendo, tomar las medidas necesarias, es decir, la distancia, no creerme que soy capaz de encender una pólvora, no tampoco el uso pues de los fuegos, de chispitas mariposas, de cualquier otra cosa que así sea que no detone, pues igual necesita como los cuidados necesarios. Vigilancia completa ante los menores de edad, porque a pesar de que yo no use la pólvora en mi casa, pues puede que otras familias lo estén usando y puede que mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi sobrina, el menor que haya en la casa esté siendo también como cómplice de eso o esté siendo pues involucrado en ese sentido. En caso tal de que haya quemadura, que esperemos que no sean así, hasta el momento no se ha presentado ningún caso. Vuelvo y repito las recomendaciones: agua tibia, nada de crema dental, nada de sal, café, azúcar, absolutamente nada, y acudir inmediatamente a un centro de salud lo más rápido posible. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por invitar. Terminen todos ustedes de pasar un rato bien agradable y no olviden que para que no apagues tu Navidad, no enciendas pólvora. Chao, chao.